Voy a hablarles sobre los hechos históricos más importantes en Colombia. El primero es la abolición de la esclavitud. Se dio en 1851, pero fue un proceso paulatino. Inició en 1812 con la primera legislación en la Constitución de Cartagena. Luego, en 1816, Bolívar promete a los esclavos darle la libertad siempre y cuando ellos hagan parte de su lucha y se unan a las filas. En 1821 se crea la libertad de oyentes, es una ley la cual favorece que todas las personas que hayan nacido de mujeres negras después de 1821 tienen derecho a la libertad. Esta ley no se cumplió, lo que llevó al cimarronaje. El cimarronaje fue como una lucha de los esclavos en contra de todos sus amos. Bueno, en 1936 se da la primera reforma constitucional importante. En esta reforma lo importante fue primero que se dio la libertad de cultos, la libertad de educación y se planteó la educación gratuita en el país que no había antes. Además, se vio el trabajo como una obligación social, por lo tanto, el Estado empezó a proteger a los trabajadores y a los sindicatos. Y finalmente se dio como el derecho a la huelga. Esto fueron como lo más importante en esa reforma constitucional. En 1948 se da lo que conocemos todos como el Bogotazo. El Bogotazo se dio gracias a que el 9 de abril asesinan al líder Jorge Eliezer Gaitán. Esto dio a que se dieran unos enfrentamientos muy fuertes, sin precedente alguno, ni muchísimo tiempo después se volvió a ver algo tan fuerte aquí pues, en nuestra historia como de violencia. Este periodo, el periodo que pasó después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se conoce como el periodo de la violencia. Fue una década en la que liberales y conservadores se enfrentaron muchísimo tiempo y además se generaron muchas guerrillas con los principios liberales. En 1985 se dan dos tragedias muy importantes para Colombia. El primero es el 6 de noviembre con el asalto al Palacio de Justicia. La toma se dio por el grupo guerrillero M-19. El 1 de enero de 1979, años atrás, ellos habían hecho un asalto al Cantón Norte donde robaron 5.000 armas. Con ellas, finalmente, hicieron el asalto al Palacio de Justicia. Esto se dio porque ellos deseaban hacer un juicio público al gobierno debido a que ellos habían incumplido acuerdos de cese al fuego. Esto se consideró una masacre porque hubieron 98 muertos, 11 desaparecidos, de los cuales 5 aún siguen desaparecidos y duró 28 horas. El segundo hecho importante en ese año fue el 13 de noviembre con la tragedia de Armero. El volcán del Nevado del Ruiz hizo erupción y finalmente se ocultó la ciudad de Armero. Es un hecho importante porque, bueno, pues desapareció una ciudad, las personas finalmente tuvieron como síntomas postraumáticos y afectó a la economía tanto de la agricultura, el comercio, con las regiones aledañas a Armero. El último hecho importante fue la Constitución de 1991. Es importante porque en esta se toma la salud como responsabilidad del Estado. Nuevamente se implementa la libertad de cultos porque el Estado se separa de la Iglesia. Existe ya ahí la democracia participativa. Nace la Defensoría del Pueblo para defender los derechos de los ciudadanos. El Estado se descentraliza nuevamente. Y la Corte Constitucional se crea para proteger el cumplimiento de la Constitución como tal. Finalmente también se da la protección del medio ambiente como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos.